es buena. Es un mecanismo, la respuesta inmune innata, pero una inflamación controlada, como cuando uno pues se lacera, cuando uno va al odontólogo, siempre hay un grado de inflamación, pero luego ya eso ayuda a reparar, a sellar la herida y pasó, no hay nada, ¿sí? Pero si el estímulo es constante o no hay una buena respuesta inmune, pues esa inflamación permanece y eso es lo que va a ocasionar el daño. Entonces, a través de todas estas moléculas que secreta la célula, es que logra activar otras células para que vengan, por ejemplo, a fagocitar la bacteria y poderla eliminar. ¿Qué hace la inflamación? Sí, ¿cómo? Perdón, Valentina. ¿Cuál es el daño que usted dice que hace la inflamación así continua? La inflamación continua o la infección continua con estas bacterias puede llevar a lo que es la sepsis, ¿sí? Sepsis. La motricidad fina con el mouse no es muy fuerte, por lo que ven, que es una infección generalizada, o sea, las bacterias están a nivel de sangre, ¿sí? Ya pasan a sangre. Por ejemplo, estaban en el tracto urogenital causando una infección urinaria y luego ya, como no se controla rápidamente la infección, entonces, y eso pasa mucho, por ejemplo, en las personas mayores a veces, ¿sí? Porque el sistema inmune de las personas mayores pues va disminuyendo su eficiencia, como todo se va envejeciendo. Entonces, las bacterias se siguen multiplicando y van a sangre y la sepsis. Y eso puede terminar en lo que se llama un choque séptico. ¿Sí? Gracias, profe. Que ya pues la descompensación, caramba. La descompensación, pues ya, y daño en muchos órganos. Listo. Bueno, ya recuerden, ¿no? Otra cosa importante de los PANS, ¿sí? Y que es muy bueno para nosotros, para la respuesta inmune, es que estas moléculas son esenciales para la sobrevida de los microorganismos. Es decir, el microorganismo no podría pensar, por ponerlo en términos así, por supuesto los microorganismos no van a pensar, entonces ahora dejo de producir, ¿cierto? La bacteria gram positiva diría, ahora no voy a producir el ácido teicoico o la gran negativa lipopolisacárido para que no haya una respuesta. Pero resulta que esto forma parte estructural. Entonces, si esto no se produce, ¿sí? Se altera toda la estructura de la bacteria y casi que no es viable, ¿sí? No hay viabilidad de esas bacterias. Y entonces eso es bueno porque no nos pueden evadir nuestra respuesta inmune dejando de producir o alterando esas moléculas. Y solo de una manera muy rápida, porque ya lo había mencionado, algunos de estos PRRs también reconocen lo que llaman los DANs, que son patrones moleculares asociados a daño. ¿Se acuerda que les dije que cuando las células estaban dañadas, que entraban a estrés, por ejemplo, también necesitábamos eliminarlas? Entonces, lo que tienen las células, lo que llaman los DANs, para poder saber que la célula está en estrés oxidativo, se está dañando esa célula, necesitamos que entre en apoptosis. Entonces, son una serie de moléculas también, por ejemplo, proteínas inducidas por estrés, que llamamos las proteínas del choque térmico. O también se producen una serie de cristales, ¿sí? Que también pues son reconocidos y dicen, ay, mira, tiene esa cantidad de cristales o este tipo de cristal que normalmente no se produce, esa célula hay que eliminarla, ¿sí? Porque si no, puede alterar la homeostasis del sistema por daño tisular y otros eventos que pueden ocurrir en nuestros tejidos y en nuestros órganos. ¿Apoptosis sí han visto? ¿Qué es apoptosis? Sí, señora. Es una Perfecto. muerte programada de la célula. Exactamente. Sí, donde la célula se va como sufriendo una serie de cambios, ¿cierto? Hasta que finalmente se puede eliminar por fagocitosis y no causa inflamación, no causa necrosis, ningún daño a las células vecinas ni al tejido donde estaba esa célula. Perfecto. Bueno. Entonces,
ya sabiendo que células, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, monocitos, todas estas células que anteriormente les mencioné, tienen en su membrana entonces patrones moleculares. ¿Sí? Este es el neutrófilo o polimorfonuclear, que también lo llama así. Es la célula, ya les decía, más abundante en sangre periférica, en los jóvenes y en los adultos. Es la célula que más se produce por el día porque tiene una vida media muy corta, es decir, todo el tiempo están entrando en apoptosis células y se está produciendo en la médula ósea más y más de estas células. Estas células son muy importantes porque hacen fagocitosis. Es una muy buena célula fagocítica, ¿sí? Muy eficiente para hacer fagocitosis. Pero también porque producen unos péptidos antimicrobianos. ¿Recuerdan que hablábamos de los péptidos y proteínas antimicrobianas como la lisozima que producían las células epiteliales? Pues también células como los neutrófilos producen péptidos antimicrobianos, en este caso concreto, estas que llaman las defensinas. Y las defensinas, ¿sí? Que serían estas, esto por acá no lo miren, ¿sí? No, importante que ahora lo veamos. Estas defensinas, acuérdense que son unas cadenas polipeptídicas, tienen la capacidad de interactuar con la membrana de los microorganismos, como por ejemplo con bacterias, ¿sí? Y ellas entran varias y mire cómo se van como uniendo a los fosfolípidos de esa membrana y todos los componentes de la membrana de la bacteria y los como que los van separando, ¿sí? Esos componentes y entonces forman poros en la membrana del microorganismo. ¿Y qué le pasa a un microorganismo, así como a nuestras células, si uno le abriera un poro en la membrana? ¿Quedan expuestos? Quedan expuestos y la célula se daña, ¿cierto? Porque se altera todo el balance iónico de la célula. Entonces entra agua, ¿cierto? Se pierde calcio, iones, etcétera, y la célula entra en una lisis, en un choque osmótico que se llama. ¿Listo? Entonces eso es lo que hacen estas defensinas. ¿Y por qué pueden interactuar? Miren ustedes. Generalmente las membranas de los microorganismos tienen carga negativa, así como nuestras bicapas lipídicas que son también negativas. Y las defensinas tienen carga positiva, esos péptidos, pues porque tienen muchos aminoácidos con carga positiva. Entonces, claro, hay una atracción entre las cargas, eso hace que las defensinas puedan interactuar muy bien con los componentes de esa membrana y por eso se van como uniendo unas a otras y con la membrana para ir formando esos poros, que también lo podemos ver acá. En este caso, este dibujito, todas estas serían las defensinas. Y miren, ustedes se van metiendo aquí y se van uniendo unas a otras y por supuesto pues hay un daño, un choque osmótico que se llama. Pero adicionalmente algunas de ellas entran y miren que se unen al material genético, evitando pues la replicación del microorganismo. O sea, o lo destruyen por choque osmótico o evitan que se replique y pues si el microorganismo no se replica, pues ahí para la infección, ¿cierto? No podemos tener más microorganismos que sigan infectando células o causando daño en los tejidos. Entonces, para que vean que es muy importante, otro ejemplo de esos péptidos y proteínas antimicrobianas, adicional al que ya les había comentado, de la lisozima. Y también importante porque el neutrófilo, él siempre está en sangre, pero cuando hay una infección y se inicia un proceso inflamatorio, ¿sí? Como parte de la respuesta, las células son llamadas de la sangre a que pase al tejido donde está ocurriendo la infección y es la primera célula que es capaz de pasar al sitio de la infección. Y por eso dicen que es la célula como marcadora de la inflamación aguda. ¿Ustedes ya han visto algo de inflamación? No, profe. No, señora. Ya. Estoy anotando por aquí esos daticos porque sí es importante tenerlos en cuenta. Bueno. La fagocitosis. Fagocitosis, ¿lo han mencionado? ¿Ustedes ya vieron anatomía o alguna de esas áreas?
¿O la están viendo? Sí, la Vimos anatomía básica. Ya. Muy general. Sí, me imagino. ¿Y le mencionará algo de las células de la sangre o no? Profe, pues la verdad, solamente una vez tuvimos una clase, pero la cancelaron por falta de asistencia. Entonces, pues la dieron por vista, pero pues no la vimos. Ah, carambolas. Sí estamos en problemas. Bueno, esperemos que aquí sí asistan. Por lo menos conectados hay 38, ¿no? Esperemos que sí estén allí, ¿no? Los micrófonos ahí solos. Pero bueno, ahí lo importante es que el que quiere aprender, ¿cierto? Eso sí es muy de cada uno. ¿Sí? Claro, también entendiéndolo, ¿no? Que no es el escenario ideal, la verdad. Esta cosa así virtual nunca es lo mismo ni para ustedes ni para uno. Hay muchas circunstancias ahí en medio que a veces no facilitan el proceso. Entonces resulta que células como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, hacen el proceso de fagocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis, ¿sí? Es que la célula, mire, este es un macrófago, esto que le estoy mostrando acá, esta bola es el microorganismo, ¿sí? ¿Listo? Y este es el macrófago. Esto es una microfotografía electrónica. Entonces la fagocitosis, pues es un mecanismo por el cual células, como les decía, como monocitos, macrófagos, neutrófilos, reconocen los microorganismos a través de los PRRs, lo endocitan, ¿sí? O sea, lo meten, ustedes van viendo acá como, ¿cierto? Se va entrando y, permítame, Se desconectó. Eso parece. Bueno, muchachos, hasta las 5 resultó. No, ahí está la profe. qué pena con ustedes, pero es que comenzó a llover y tenía toda mi ropa allá afuera de lavada del fin de semana y yo, auxilio, estaba pegando el grito para que alguien fuera a entrar. Listo. Entonces, esta fagocitosis es el mecanismo por el cual células, que se han llamado fagocitos, ¿sí? Como monocitos, macrófagos, neutrófilos, reconocen a través de los PRRs, esos PAN en los microorganismos, lo endocitan, mire, lo van entrando como ingiriendo, y luego esa célula se activa y genera una serie de productos que llevan a la destrucción del microorganismo. Y eso es lo que aparece entonces. Permítame un segundo, que ahora no quiso devolverse. Por acá. Y eso es lo que aparece, ese proceso de la fagocitosis en esta diapositiva. Entonces, esto, digamos, es la célula, su membrana, ¿sí? Y los lisosomas. Estos son nombres de receptores de los PRRs. Recuerda que yo no se los mencioné con nombres específicos, excepto los TLRs. Pero hay otros receptores, ¿no? Como hemanosa, los receptores basurero, que pueden reconocer patrones moleculares, esos PAN en los microorganismos. Aquí tenemos una bacteria, digamos, mire que tiene sus flagelos y fue reconocida y fue endocitada, ¿sí? Hay unos cambios en la membrana de la célula que hace que aquí se vaya formando una vesícula que se llama el fagosoma. Y aquí lo tenemos con el microorganismo. Esos fagosomas se unen con estas estructuras que son los lisosomas, ¿sí? O con los gránulos que tienen los neutrófilos. ¿Se acuerda que les decía que los neutrófilos, los eosinófilos tienen muchos gránulos en su citoplasma? Entonces se fusionan. La fusión de membranas es algo raro.
Es algo que ocurre muy frecuentemente en la célula. Entonces, que esta membrana se una con esta para formar una sola estructura es muy frecuente y aquí ocurre eso. Entonces, se une el fagosoma que tenía el microorganismo con el lisosoma que tiene enzimas, ¿sí? Enzimas. Y una vez se une, hay un cambio en el pH que hace que esas enzimas se activen y puedan iniciar daño o alteración en la membrana o en la pared del microorganismo. Pero adicionalmente, como hay todas unas señales a la célula, les decía, ellos van a comenzar a producir una serie de moléculas. Moléculas que van a llevar a la destrucción completa del microorganismo. Y puede darse la producción de dos tipos de moléculas. Una que se llaman, o la abreviatura en conjunto son los ROS, que son los intermediarios reactivos del oxígeno, ¿sí? Y los otros, que son los del nitrógeno, dentro de los cuales el más importante es el óxido nítrico. ¿Sí? Creo que no la dejé. Dentro de estos radicales del oxígeno, que llaman los ROS, ¿sí? O especies reactivas del oxígeno, también los llaman así, está, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno es lo que está, por ejemplo, en el agua oxigenada. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Por eso se usa, ¿cierto?, para limpiar heridas, para desinfectar, etcétera, porque ese es un compuesto que normalmente nuestras células lo producen, las células fagocíticas, y que justamente tiene una acción sobre los microorganismos, llevando a su destrucción. ¿Sí? Está lo que se llama el oxígeno molecular, bueno, una serie de compuestos, y el óxido nítrico. Y de esta manera, entonces, se lleva a la destrucción del microorganismo por parte de las células fagocíticas. Ahora bien, para que se dé todo este proceso, ¿sí? Si ustedes ven acá, de la producción de estas especies reactivas del oxígeno, se necesita una enzima que actúe sobre el oxígeno molecular y pues genere varios productos. Y esa enzima se llama la oxidasa del fagocito. Y para que ustedes vean que aunque en el curso no lo vamos a ver, vuelvo y repito, enfermedades donde se altera el sistema inmune, etcétera, etcétera, sí les quiero mencionar, porque seguro cuando ustedes vayan a práctica al hospital van a escuchar de un grupo de enfermedades que se llaman las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, así se llaman. Y esas inmunodeficiencias primarias son cuando hay una alteración, una mutación, un defecto en un gen que codifique para una molécula, una proteína que sea importante en la respuesta inmune. Y ese es el caso de esa enzima que se llama la oxidasa del fagocito. Me devuelvo nuevamente por acá para ubicarlos. Estoy hablando de esta enzima que es importante para producir especies reactivas del oxígeno que van a destruir este microorganismo en el proceso de la fagocitosis. ¿Sí? Esta enzima es una enzima muy grande, muy grande. Mírenlo ustedes acá. ¿Sí? Se llama también así. Si uno le quiere decir el nombre completo, es la NPH oxidasa. ¿Sí? Y usted ve que es una gran proteína, un complejo proteico formado por varias unidades. Esto que dice P47, P40, P67, ¿sí? Son subunidades. Que todo esto se tiene como ensamblar, unirse, para que ella pueda tomar el oxígeno molecular y pues producir todos esos radicales del oxígeno. Resulta que hay individuos que tienen mutaciones o en los genes que codifican esta subunidad, o en esta, o en esta, o en esta, o en esta. Lo más común, mire lo que dice acá, ¿sí? Es en esta subunidad, esto que se ve aquí azul más oscuro, esta parte de la enzima. El gen sufre una mutación que hace que no se produzca esta parte de la proteína. Ese gen está ubicado en el cromosoma X, o sea que son los niños los que van a tener ese problema. ¿Y qué va a pasar? Pues que entonces
no va a haber fagocitosis, no va a haber producción de los radicales libres del oxígeno. Y esos niños entonces van a tener una serie de problemas por infecciones, por microorganismos, que el mecanismo por el cual la respuesta inmune los puede eliminar es la fagocitosis. Entonces acá encontramos. El esquemita pues es parecido, acá estaba la enzima, les digo que esa parte de esta enzima estaba ubicada en el cromosoma X. Entonces, si hay un defecto, los niños van a ser susceptibles, por ejemplo, estos son nombres de bacterias, ¿sí? Estafilococos, Klebsiella, Serratia, no los van a poder eliminar. Y por ejemplo, el estafilococo es esa bacteria que causa muchos abscesos, ¿sí? Cuando uno ha tenido abscesos en la piel por algo, generalmente ahí se encuentran estafilococos. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese niño? Pues justamente se van a producir una cantidad de abscesos, no solamente en piel, sino mire que en órganos importantes como el pulmón, el intestino, los huesos, el hígado, ¿sí? Y otra serie de manifestaciones clínicas que son importantes conocerlas, pues para cuando se sospecha y se hace el diagnóstico. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama la enfermedad granulomatosa crónica, que es la que se asocia a mutaciones en los genes que codifican para la enzima. Y vuelvo, le digo, la forma más frecuente de la enfermedad granulomatosa crónica es la ligada al X. O sea, la que sufren los hombres, ¿cierto? Los hombres, porque ellos solo tienen un cromosoma X, y entonces si ese X está defectuoso, pues van a tener la enfermedad. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, y así tengamos uno defectuoso, ¿sí? Ocurre, casi siempre se silencia, como solo se va a usar uno para producir las proteínas y tal, entonces se silencia el dañado y queda funcionando el bueno, y entonces las mujeres no tenemos, digamos, ese problema, excepto que también es muy raro que justamente ocurra una inactivación del bueno y queda el malo, entonces puede esa mujer sufrir enfermedades ligadas al X. Se llama inactivación del cromosoma X al azar. Cuando somos mujeres y siempre inactivamos uno y transcribimos los genes del ADN que está en el otro cromosoma. Entonces, para que ustedes vean la importancia a veces de estos mecanismos. Y vuelvo y les digo, por ejemplo, en el hospital universitario hay una consulta que se llama la consulta de las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, donde dan los pacientes que no solamente tienen pues esta enfermedad, sino muchas otras que se generan por defectos en genes que son claves para la respuesta inmune. Listo. También, si ustedes recuerdan, bueno, perdón, tengo que decirle que no se les olvide que la fagocitosis también la hacen macrófagos, neutrófilos y monocitos, ¿sí? Son las células que llaman fagocitos profesionales. Son muy eficientes haciendo esta fagocitosis. Hay otras células que se las mencioné por allá, que eran las famosas células NK, que pues si uno la traduce en español serían las asesinas naturales, porque N es de natural y la K es de killer, ¿no? De asesino. Entonces son las asesinas naturales. Así pues como, yo no sé si ustedes han conocido la película de Rambo, de la época pues que no es de su época, pero de pronto como las mencionan a veces. Yo digo que siempre es como las Rambos de la inmunología, ¿no? Porque todo lo que ven diferente, de una vez tratan de matarlo. Estas células NK se las menciono porque son muy importantes en la respuesta a los virus. Los virus son microorganismos intracelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que se replican dentro de la célula, ¿sí? Ya les mostré, por ejemplo, en los endosomas o en el citoplasma, pero dentro de la célula. ¿Listo? Entonces las células NK, ¿sí? Cuando reconocen que esa célula está infectada, ¿y cómo reconocen? Pues porque ellos tienen también unos receptores
Entonces, y la célula infectada, pues sufre unos cambios, ¿sí? Que hacen que se reconozca que está infectada. Entonces, cuando él reconoce que la célula está infectada, esa célula NK se activa. Activarse quiere decir que tiene ahora la capacidad de inducirle la apoptosis a esa célula infectada. Entonces, las células NK tienen como función primordial en la respuesta inmune a los virus inducir la apoptosis de las células infectadas por el virus y destruye la célula. Y es como si a uno le destruyeran la casa, ¿cierto? Entonces, si al virus le destruyen la célula, pues el virus ya no va a tener el sitio para replicarse, y como no destruye solo una célula, sino otras y otras, todas las que estén infectadas, no fácilmente el virus va a encontrar otra célula cercana que pueda infectar, y de esa manera se limita la infección por los virus. Estas células, ¿cómo sabe que ella está infectada? Ya le digo, ellas sensan que hay unos cambios, porque las células NK todo el tiempo están en la sangre, ¿sí? Como revisando nuestras células, ¿sí? A ver si, bueno, y en otros tejidos, a ver si esa célula está normal o ella logra a través de sus receptores identificar que algo está alterado, algo no es lo normal de la célula. Cuando ella reconoce que nuestras células están normales, ella no se activa, ¿sí? Hay acá una serie de cambios en la célula que le dice, no hay necesidad de matar a nadie. Quédese ahí quietica, siga usted revisando, ¿sí? Pero apenas encuentra un cambio en esas células, inmediatamente se activa para inducirle la apoptosis a esa célula infectada, aunque ustedes ven acá que también a las células tumorales o células que están dañadas, ¿sí? También las puede destruir, también les puede inducir apoptosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas o vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cristian. Es que hace rato yo estoy leyendo exactamente eso de defensa vírica y también ahí menciona los linfocitos citolíticos, ¿es lo mismo? Hay un término general que algunos libros lo usan, o a veces hay más por traducciones, que dicen los linfocitos citolíticos o citotóxicos, ¿sí? Si especifica que son los linfocitos asesinos naturales, estamos hablando de la CNK. Pero si está hablando de los linfocitos T citolíticos o citotóxicos, no son los mismos. Son unos que son los linfocitos TC8, que son los que vamos a ver en la próxima clase. ¿Recuerdas en qué contexto lo leíste? ¿O simplemente decían linfocitos citolíticos, así en general? No me acuerdo bien en el contexto. Estaba leyendo el capítulo de un libro y pues miré eso, que decía, si no estoy mal, defensa vírica. Ya. Que también mencionaban unas moléculas que llaman interferones de tipo 1 que bloquean la replicación vírica. La replicación viral, exacto. Entonces, de pronto, si estaban hablando en ese momento de los interferones, probablemente sí estaban hablando de estas células NK. Algunos libros lo escriben como linfocitos asesinos naturales, porque estas células tienen un origen de un progenitor linfoide, allá en la hematopoiesis, en la médula ósea. Entonces, por eso algunos le colocan linfocitos asesinos naturales. Entonces, si estaban hablando de los interferones tipo 1, que son unas citoquinas, ¿sí? Unas citoquinas producidas por las células dendríticas, en este caso los interferones tipo 1, son de la respuesta inmune innata. Y son muy, muy importantes para la respuesta también a los virus. ¿Algo más? No, profesor, eso, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Y justamente por aquí yo me iba a saltar, es que no sé, ahora que pasé la diapositiva me di cuenta que no estaba allí, porque
Lo siguiente era decirles que era una citoquina. ¿Sí? Cuando hablamos de citoquinas, ¿sí? De citoquinas, que acuerda que le dije que también pues, en español las traducen como citocinas, ambos nombres son aceptados por la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? Entonces, yo ¿por qué no uso la palabra citocina? Y lo hago porque los estudiantes, digamos, me han enseñado a veces a eso. Porque a veces se embolatan. Ustedes si no estuviéramos en inmunología y yo les hablara de la citocina, ¿a usted les suena algo? ¿Alguna vez se los habían enseñado, por ejemplo, en el colegio, en otro contexto? Porque yo sé que ya lo enseñan desde el colegio. Como a oxitocina, ¿no? Pues yo lo asocio a eso. Oxitocina, sí, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Ustedes han visto o en su colegio, porque ya eso, como digo yo, lo enseñan, pues yo he visto que a veces en 10º y 11 en biología celular, que le dan en biología, que se llama, yo he visto unos libros de los colegios que tienen hasta parte de la respuesta inmune, muy general por supuesto, o del ADN, ¿cierto? Y acuerda que el ADN está formado por bases nitrogenadas. ¿Sí recuerdan eso? Sí, ¿O no? profe. Y las bases nitrogenadas, ¿se acuerdan cuáles son? Adenina. ¿Qué más? Timina. Timina. Adenina, guanina, uracilo, hay una que Uracilo. se llama uracilo. Pero el Pero sí, uracilo solo está en el RNA. RNA, ¿no? Ah, En el ADN, ¿cuál está la otra? Timina La timina, la adenina, Citocina. y guanina. la Citocina, citosina. sí, citocina. Citosina, ¿sí ves? Entonces yo tenía algunos estudiantes que se enredan, ¿sí? Entre pensar en la base nitrogenada que llama citosina y estas proteínas que llaman citoquinas, pero que algunos la traducen al español como citocinas. Y yo para evitarme esos enredos, entonces como lo aceptan en el español, yo por eso mejor digo citoquina. ¿Sí? Y así no estoy pensando y no en estas proteínas y me olvido del resto de cosas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Recuerda que una vez en los parciales o en otros momentos es cuando todo le viene a la memoria, ¿cierto? Y entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así? Pero ella dijo que eran unas proteínas, pero mira que yo ahora me acuerdo que hay una base nitrogenada, carambola, entonces esto de qué es lo que están hablando aquí, etcétera, etcétera. Porque una vez se le pasa igual, ¿no? O sea, las conferencias como que le vienen a una idea y yo, ay, auxilio, esperen, me concentro, sigo dictando mi conferencia y ahora no me cuestiono otras cosas. Entonces, ¿qué son las citoquinas? Las citoquinas son proteínas que son producidas por una célula, ¿sí? Secretadas como proteínas, pues las secretan y esas citoquinas se van a unir a otra célula porque la célula expresa el receptor para esa citoquina. ¿Sí? O sea que las citoquinas solo van a actuar en otras células si esa célula tiene el receptor para esa citoquina. Por eso algunas las llaman que son los mensajeros de la respuesta inmune. Si esta célula quiere darle como un mensaje a esta célula, entonces secreta una citoquina que se une al receptor. Recuerden, eso sí lo han debido ver en bioquímica, que cada vez que una molécula se une a su receptor, pues hay una traducción, ¿cierto?, de señales acá al interior de la célula que induce algo en esa célula, que normalmente es lo que llamamos pues un efecto biológico. Y ese efecto biológico, por ejemplo, es la transcripción de un gen, genes que sean importantes para que la célula prolifere, entre el ciclo celular, o genes que, por ejemplo, llevan a la apoptosis, o esas señales llevan a que se activen enzimas. Entonces, siempre hay unos efectos cada vez que estas citoquinas, estas proteínas, se unen a su receptor. Pero la célula que produce la citoquina, esa proteína, ella la produce, acuérdense que la citoquina es una proteína, entonces recuerden que siempre hablamos, ¿cierto? Del ADN,
que estamos hablando. Por supuesto, ahí están los genes, ¿cierto? Este es el ADN. Entonces recuerde que viene la polimerasa, copia, ¿cierto? Y transcribe. Entonces primero hay una transcripción. ¿Sí? Y de esa transcripción, el resultado va a ser algo que se llama el RNA primario. Que todavía tiene algunos intrones. Recuerde que los exones, donde está el ADN codificante, que ahora se va luego a leer y pues va a dar origen a las proteínas, y los intrones, pues lo que no codifica para nada, pero pues está formando parte del ADN. Entonces, un RNA primario. Luego viene un proceso que no sé si ustedes lo recuerdan, que es como el procesamiento de ese RNA para dar origen al RNA mensajero. No sé si se acuerdan que eso, que le adiciona la cola de poli-A, que para que sea más estable el RNA, etc. El RNA, pues es el que va a los ribosomas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esa citoquina que se une a la célula, pues lo hace mediante un receptor, ¿no? ¿Ese receptor es específico? ¿Cómo se llama? Sí, ya voy para allá. Es que les quiero recordar esto para poderles explicar esta partecita y ya pasar a lo de los receptores. Entonces, recuerden que en los ribosomas se lee ese RNA mensajero y ahí es donde tenemos las cadenas polipeptídicas, pues que van a formar las proteínas. Recuerden que las proteínas, pues entonces algunas se secretan, otras se expresan, otras se quedan en el citoplasma libre, se almacenan en vesículas. Bueno, en fin. ¿Por qué les digo todo eso? Porque todo esto es lo... Todo esto es lo que ocurre pues cuando se va a producir la proteína, que en este caso que estamos hablando, pues son las citoquinas, ¿cierto? Pero la célula que la produce no almacena las citoquinas, sino que ella necesita un estímulo y cuando tiene el estímulo es que transcribe el gen de la citoquina, hace todo este proceso para tenerla. ¿Sí? Ese estímulo, por ejemplo, si esto fuera una célula de la respuesta inmune innata, pues sería que la célula reconozca por los PRRs un PANS de un microorganismo y eso es lo que le da la señal, como ya les había mostrado anteriormente, para que ella, por ejemplo, secrete una citoquina y lleve a que esta célula, por ejemplo, se active, prolifere, para que haya hartas células que vengan a enfrentar el microorganismo. El receptor, sí, los receptores son específicos, esa era la parte que seguía, para cada citoquina. Aquí tengo el nombre de una citoquina. IL significa interleuquina o también la traducen interleucina. Entonces la IL2, IL4, IL7, IL9, bueno. Los interferones tipo 1, como los que nos comentaban anteriormente. Las citoquinas, como ustedes ven, son producidas por diferentes poblaciones celulares, no solamente por células de la respuesta inmune, sino por otro tipo de células, y pues van a actuar en las células que expresa el receptor. Entonces, el receptor está formado por una o varias cadenas polipeptídicas y es específico para cada uno. Entonces, este es el receptor para esta interleuquina, esta para esta, y así. Cada uno va a tener un receptor. Por eso una vez se une a su receptor, pues hay una traducción de señales. ¿Sí? Esto que aparece aquí son los factores de transcripción que se activan y que llevan pues, a que se tenga un efecto biológico o algún cambio en estas células que tiene el receptor. Entonces la respuesta es sí, son específicos para cada una de esas citoquinas. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre las citoquinas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, listo. Sobre funciones de algunas de las citoquinas lo vemos en la próxima clase. Porque las células de la respuesta inmunadaptativa, que ahora las vamos a comenzar a ver, también secretan citoquinas. Entonces, pues ahí les voy a mostrar como un cuadrito que les va a quedar como con algunas de ellas, unas poquitas,
donde dicen cuál es su función, qué célula es la secreta y cuál es la función. Bueno. Listo, ahora sí me devuelvo, que no sé por qué ahora vi que se había ido por allá. De respuesta inmune innata, acabamos de ver, hay una serie de componentes, barreras epiteliales, células fagocíticas, nuestras asesinas naturales, aunque aquí no aparece, pues ya vimos que las células pueden secretar algunas citoquinas, que las menciono en la próxima clase. Y también hay otro sistema, o activan un sistema, una serie de proteínas que se llama el sistema del complemento, pero que también forma parte de la respuesta inmunadaptativa, entonces también se los menciono en la próxima clase. Te recuerda que esta es nuestra respuesta inicial, nuestra primera línea de defensa frente a los microorganismos y que es una respuesta muy rápida en el tiempo. Luego viene la respuesta inmunadaptativa. En la respuesta inmunadaptativa es más demorada en el tiempo, mire la escala en días, ¿sí? Y aquí tenemos dos poblaciones celulares que forman parte de esta respuesta inmunadaptativa, que son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Linfocitos B y linfocitos T. Estas células también tienen receptores, pero ya no son los PRRs, ¿sí? Porque eso solo lo tienen estas células de la respuesta inmune innata. Los linfocitos B y los linfocitos T tienen otros receptores que son específicos para cada uno de ellos. Este es un linfocito B, ¿sí? O un esquema pues, de un linfocito B, que tiene su receptor. Su receptor se llama el receptor de la célula B. ¿Sí? Así se llama el BCR, o receptor de la célula B. Y los linfocitos T tienen otra proteína, ¿sí? Que no es esta misma, miren lo que está, el esquemita lo hacen diferente, que se llama el receptor de la célula T, el receptor de la célula T. Hay dos poblaciones de linfocitos T. Están los linfocitos T CD4 ¿sí? Linfocitos T CD4. Profe, ¿usted ya está hablando de la respuesta adaptativa? ¿Qué pena? Sí. Ok, vale, gracias. Acuérdese, me devuelvo acá para que no nos perdamos y sigamos con la historia. Yo les decía que en la respuesta inmunadaptativa participaban los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Les decía que esta respuesta es más demorada en el tiempo. Estas células se demoran más tiempo para poder actuar sobre los microorganismos, sobre las células infectadas. Pero ellos también reconocen los microorganismos, pero no tienen PRRs como lo tenían estas, sino que el linfocito B y el T tienen receptores, pero que son diferentes. Para el caso del linfocito B, el receptor se llama el receptor de la célula B, y para el caso del linfocito T, el receptor de la célula T. Son proteínas que se expresan en la membrana, pero son codificados, provienen de genes diferentes. De los linfocitos T estamos hablando de dos poblaciones. Los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. ¿Cuál es cada uno de ellos? Entonces, ¿cuáles son los linfocitos T CD4? Los linfocitos T, pues adicional a tener su receptor y otras moléculas, van a expresar una proteína que se llama la proteína CD4. Entonces, todos los linfocitos T que tengan en la membrana la proteína CD4 se llaman linfocitos T CD4. Y aquí voy respondiendo a la pregunta que me decían por allá del CD. ¿Se acuerdan? Que les expliqué que el CD quiere decir que son moléculas que pueden estar en diferentes poblaciones celulares que permiten identificarlas, o hay moléculas que son exclusivas de una población celular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el CD4 es una proteína que lo expresan esos linfocitos T y por eso se llaman linfocitos T CD4. Mientras que hay otros linfocitos T que no expresan esta proteína, sino otra proteína que se llama la proteína CD8. ¿Sí?
Y entonces estos linfocitos T se llaman los linfocitos T CD8. Y tienen funciones diferentes dentro de esta respuesta inmune adaptativa que los vamos a ver un poco más adelante. Miren ustedes como yo los escribo, ¿cierto? Yo coloqué LTCD4 todo en mayúscula y le puse un más aquí. Acá es coloqué el linfocitos TCD8, espero me entiendan con esta letra tan fea que escribo allí, ¿sí? Y le coloqué un más. Uno le pone el más y cuando ustedes lean los libros siempre van a encontrar que tiene este más. Este más lo que quiere decir es de positivo. Quiere decir que es el linfocito T que es positivo, es decir, que expresa la proteína CD8. Y este quiere decir que es el linfocito T que expresa, o sea, que tiene, que es positivo para la molécula CD4. Pero uno lo escribe así, pero no lo lee. Yo digo el linfocito T CD4, ¿sí? Pero lo escribo con el más. Eso es una convención internacional. ¿Listo? Y se lo digo porque así lo encuentran en libros, lo van a escuchar en conferencias, sus profesores en el resto del curso les van a hablar, es que para los virus también es muy importante los TCD8, entonces, pero los tienen escritos con el más, para reforzar ese concepto. ¿Qué otra molécula tienen en común todos los linfocitos T? Que su compañera, ay, qué pena que ahora me olvide el nombre, me preguntó inicialmente. Pues otra proteína que se llama el CD3. Entonces están todos los linfocitos T. Por dicho, un marcador del linfocito T es la proteína CD3. Si uno quiere en el laboratorio saber cuántos linfocitos T tiene un individuo, ¿sí? Identifica por una técnica que se llama citometría de flujo cuáles células expresan esa proteína que se llama CD3. Y si yo quiero saber cuántos linfocitos TCD4 tiene ese individuo, entonces simultáneamente en una misma célula se tiene que identificar que exprese el CD3 para decir que es un linfocito T, ¿sí? Y el CD4 para decir que es un linfocito TCD4. Lo mismo ocurre para el linfocito TC8. Si yo quiero saber cuántos linfocitos TC8 tiene el individuo, entonces identifico la célula que tenga, que exprese simultáneamente el CD3, que me está diciendo es un linfocito T, y la molécula CD8, que me está diciendo que es un linfocito T CD8. Los pacientes ¿Será que usted podría repetir? Es que mis sobrinos están gritando y no me dejaron escuchar bien, por favor. Bueno, listo. Entonces, ya lo digo en el contexto de lo que les iba a decir y vuelvo y lo repito, ¿listo? Entonces les decía, por ejemplo, los individuos con VIH, con SIDA, ¿sí? El virus del VIH infectan los linfocitos TCD4, porque el virus usa como receptor para entrar a la célula, para entrar al linfocito T, la proteína CD4. El virus se une aquí, aquí. Y de esa manera, al unirse a esta proteína, induce unos cambios que hace que él pueda entrar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, es muy importante en los pacientes con VIH, por supuesto, mirar los niveles de los linfocitos T, CD4, pero resulta que los linfocitos T, CD4 le colaboran en las funciones a los linfocitos T, CD8. Entonces, si el virus del VIH infecta esta célula, luego la célula la destruye, pues no habrá suficiente linfocitos TCD4 para colaborarle al linfocito TCD8. Y entonces también comienzan a disminuir en los pacientes con VIH. Entonces es clave en los pacientes con VIH identificar, ¿sí? Ese paciente cuántos linfocitos T totales tiene y cómo sabe uno cuántos linfocitos T totales. Si yo quiero ver si son linfocitos T y cuántos hay, ¿qué debo identificar en el laboratorio, en esa célula? Para ir volviendo a decir la misma. ¿Qué era la molécula? ¿Qué era característica del linfocito T? La CD3, profesor. El CD3, pues fuera del TCR, su receptor, no estoy hablando de los CD ahora. Exactamente, el CD3. Entonces yo identifico todos los linfocitos T expresan esta proteína, el CD3. Pero adicional, si yo quiero saber cuántos de esos CD3, de los linfocitos T son CD4,
pues yo miro que esta célula exprese CD3, un linfocito T, pero expresa CD4, es un linfocito T CD4. Expresa CD3, pero en lugar de CD4 expresa CD8, entonces sé cuáles son linfocitos T, CD8. ¿Listo? Entonces siempre así es que los puedo identificar y en el laboratorio así es que se identifican. Y ustedes, muchos de ustedes, no solo en las prácticas en infectología, pero desde las prácticas de, digamos, de atención primaria, a veces pueden llegar pacientes, ¿cierto? VIH, porque apenas llegan con un resultado, los van a remitir, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, ellos siempre les miran las poblaciones de linfocitos, se llaman, que son los linfocitos T. ¿Cuántos linfocitos T CD4 tiene? ¿Cuántos linfocitos T CD8 tiene? Y cuando vean en virología en este curso, que ahí les van a hablar un poco del VIH, me imagino. Entonces recuerden, cuando le dicen, entonces infecta los linfocitos T CD4, es porque el virus se une a esta molécula, ¿sí? Que está en estos linfocitos T. Ahora sí te quedó claro. ¿Quién me preguntó o necesitas que te... Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué reconoce? Pero yo borro un poquito esto porque no sé si con tanta cosa allí encima. Y eso es lo que más duro me ha dado a mí en la virtualidad, porque yo uso muchísimo el tablero. Yo tengo por ahí la diapositiva, pero me encanta ir usando el tablero, entonces me siento como a veces maniatada acá, porque no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué reconoce el BCR del linfocito B, o sea, el receptor del linfocito B, y qué reconoce el TCR de los linfocitos T? Porque mire que cuando hablamos de los PRRs, de los receptores de reconocimiento de patrones, en las células de la respuesta inmune innata, pues decíamos que reconocían ¿qué? ¿Qué era lo que reconocían? En los microorganismos. Ay, contesten, porfis, para que haya sido provechosa esta tarde. ¿Qué reconocen los PRRs? ¿Los qué? Las PAMs. Los PAN, ¿cierto? Los PAN. Los patrones moleculares asociados a patógenos, pero pues es como la traducción, ¿cierto? Realmente los PAN, recuerde que son esas moléculas que son características de grupos de microorganismos. Pero estos receptores, el BCR, el TCR, no va a reconocer eso. Entonces aquí vamos a entrar a hablar de otros dos términos. ¿Listo? Primero, ¿qué es un antígeno? Yo creo que una en inmunología, la gente, y cuando ustedes leen, en general siempre dice, los antígenos, los antígenos, los antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula. Cuando uno habla molécula, pues en bioquímica o en biología celular, recuerda que estamos hablando de proteínas, carbohidratos, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, glicolípidos, glicoproteínas, cualquier combinación de estas macromoléculas. Entonces, el antígeno es una molécula que es reconocida de forma específica por el BCR del linfocito B o el TCR del linfocito T. O sea que uno podría decir que estos receptores reconocen antígenos. ¿Sí? Reconocen antígenos. Antígenos que ¿dónde están? Pues en los microorganismos también. ¿Sí? ¿Listo? Pero resulta que estas moléculas pues tienen un peso molecular, ¿cierto? Un tamaño, una estructura. Por ejemplo, si lo vemos aquí en esta diapositiva, aquí estamos viendo una proteína. Proteína, pues por la forma en que la pintan, aquí tiene un extremo amino, un extremo carboxilo. ¿Sí? Y este sería un receptor del linfocito B. Lo que pasa es que, no sé, porque yo al final no, digamos que este es el linfocito B y aquí está el BCR anclado a la membrana. ¿Listo? Digamos que la proteína tenga 1500 aminoácidos, ¿cierto? O sea, una proteína de 1500 aminoácidos. Pues este receptor no va a reconocer los 1500 aminoácidos porque el receptor también es una proteína. Entonces no va a poder reconocer algo, ¿sí?, tan grande como otra proteína, por ejemplo, de 1500 aminoácidos.
Ella lo que va a reconocer en realidad es que de ese antígeno, de esta molécula, un pedacito, una región, una porción allí. Y con eso es suficiente para generar pues una respuesta de ese linfocito. Este pedazo, esta región, esta porción del antígeno, que en realidad es la que es reconocida, se llama un epítope o determinante antigénico. ¿Sí? O sea que si uno fuera más preciso, uno diría que el BCR linfoide B o el TCR linfoide T reconoce de manera específica un epítope antigénico o los epítopes de los antígenos. ¿Sí es claro eso? ¿Quedó claro? Sí, señora. Listo. Por lo tanto, ¿no? Si estamos hablando de la respuesta inmunadaptativa, entonces decimos, ¿tenemos receptores? Sí. El BCR del linfoide B y el TCR del linfoide T. ¿Qué reconocen? Reconocen epítopes antigénicos o determinantes antigénicos, es lo mismo que la porción o están presentes en los antígenos. ¿Y dónde están los antígenos? En los microorganismos. Por ejemplo, en el virus, recuerden ustedes, puede estar en la cápside. Recuerden que la profesora María Aurora le dijo que esa cápside podía tener diferentes formas, ¿cierto? Que helicoidal, ¿sí? O que tenía forma como de figura geométrica y dentro de él estaba pues el material genético. Y esta cápside, que sería esta, pues está formada por proteínas, ¿sí? Por proteínas. Y esas proteínas, por ejemplo, son antígenos. Y dentro de esa proteína se puede reconocer una porción que sería el epítope por el receptor, ya sea este BCR linfoide B o el TCR linfoide T. Y de esa manera, estas células van a responder para eliminar el virus o la célula infectada por el virus o por el microorganismo del que estemos hablando. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco más sobre el linfocito B y por qué es tan importante que ese linfocito B reconozca. ¿Sí? Cuando el linfocito B reconoce esos epítopes en los antígenos, que aquí nos están mostrando como estos cositos que hay por aquí, ¿cierto? Ella se va a activar, va a entrar en ciclo celular, va a aumentar el número de células para que después la respuesta sea mejor. ¿Sí? Y entonces, en esos, además de hacer esa proliferación, ella sufre unos cambios y se diferencia en otra célula, ¿sí? Producto de esta célula que se llama la célula plasmática, ¿sí? Que no sé si la han escuchado anteriormente. La célula plasmática. Y la célula plasmática va a producir anticuerpos. Los anticuerpos son unas glicoproteínas también. Anticuerpos. Pero en este caso esos anticuerpos no van a quedar aquí en la membrana de la célula plasmática, sino que ellos lo van a secretar. Y estos anticuerpos son los que van a ir a eliminar el microorganismo, o sea, a cumplir lo que llama las funciones efectoras. Si me vuelvo un momento, esto es lo que tenía acá, ¿sí? Entonces, miren, este es el microorganismo, ¿cierto? Él tiene antígenos, que sería, digamos, esta proteína. Y ese antígeno tiene unos epítopes. Aquí le han pintado dos tipos de epítopes, este y este. Entonces, llegó el microorganismo y el linfocito B a través de su BCR, de su receptor, inmediatamente mira a ver si es específico y reconoció justamente este epítope. Esto hace que este linfocito B, como les digo, prolifere y luego sufra unos cambios. Esos cambios es que miren que él ya no va a expresar más el receptor, ¿sí? Miren ustedes que acá vemos como algo diferente dentro de la célula y es que se aumenta el retículo endoplásmico porque esta célula ahora se va a dedicar a producir y producir esas proteínas que se llaman los anticuerpos, que los van a secretar. ¿Sí? Esta célula que proviene del linfoide B, ¿sí? Se llama la célula plasmática.
y es la que va a secretar anticuerpos. Para que esos anticuerpos vengan y reconozcan el epítope y elimine este microorganismo. ¿Cómo lo eliminan? Lo pueden hacer de muchas formas, ¿sí? ¿Y qué es un anticuerpo? Entonces les voy a mostrar rápidamente qué es un anticuerpo, porque pues uno ve una esquemita así como muy, ¿cierto? Simplemente lo que les quiero decir es que esto sería, bueno, en realidad, esto sería más un anticuerpo, ¿sí? Si uno lo viera en una forma más real. Simplemente ustedes ven acá unas cadenas polipeptídicas, una que la han pintado de color azul, unas rojas y unas como este verdecito, ¿cierto? Que tienen un plegamiento y por aquí, por estos sitios, mire, por aquí, es que ellas van a reconocer los epítopes. Y por eso es que se pintan así, ¿sí? En un esquema, ustedes lo ven acá, estarían los sitios por donde van a reconocer los epítopes. ¿Listo? Entonces, cuando vean esta esquemita, y por eso es que también se pintan así, o se pintan así. Mire que siempre tienen como dos sitiecitos, ¿sí? Porque tienen dos brazos. Porque el anticuerpo, pues sí tiene como dos sitios. Entonces, por aquí puede reconocer epítopes, por acá también. ¿Listo? Y en el humano tenemos 5 clases o isotipos de anticuerpos. Y eso es importante también que lo recuerden porque lo van a mencionar más adelante en el curso y por supuesto en su práctica profesional. De hecho, ustedes mismos, y ahora les voy a mencionar cuándo. 5 clases. Entonces aquí otro esquemita del anticuerpo. ¿Sí? Mire, 4 cadenas. 1, 2, sino que esté más larga, 3 y 4. Siempre están formados por 4 cadenas polipeptídicas. Estas son las clases. ¿Cómo se llaman? Inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. ¿Sí? 5 clases o isotipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina es un sinónimo de anticuerpo. O sea, yo puedo decir 5 clases o isotipos de anticuerpos o 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas. ¿Listo? Ustedes ven, si lo ven así a simple vista, pues yo creo que ustedes ven diferencias estructurales entre ellos, ¿cierto? Unas más largas, mire, ¿sí? Unas que se le ven como más estos cositos verdes, esos son azúcares. O sea que en realidad los anticuerpos son glicoproteínas. Entonces hay unos que tienen más glicosilación, ¿sí? O sea, más azúcares unidos, otros tienen menos, y todo eso es importante en las características físico-químicas que tiene una proteína. Y como son proteínas, pues es importante, digamos, para cómo se difunden los tejidos, etc. No lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Que hay 5 clases o isotipos de anticuerpos o inmunoglobulina. Recordad que inmunoglobulina es un sinónimo de anticuerpos. Y las abreviaturas son así, y así las tenemos que escribir. Siempre la I mayúscula, la G minúscula. Esto es la abreviatura de inmunoglobulina. Y la letra que sigue, que nos va a decir cuál es la clase o el isotipo, tiene que ser en mayúscula. Por ejemplo, si fuera la A, aquí está, inmunoglobulina A. ¿Listo? Y además de diferencias en su estructura, muy importante que ya tienen diferencia en sus funciones y en los tejidos o los órganos donde se van a encontrar y a cumplir mejor su función efectora, o sea, la que va a ir a responder ante el microorganismo. ¿Cuáles son las funciones que pueden cumplir esos anticuerpos? Aquí hay este dibujito. Los anticuerpos pueden neutralizar, y yo ahora les explico pues qué significa cada término, neutralizar microorganismos y toxinas. Y la verdad me voy a enfocar más en esto porque es muy importante tanto para virus como para algunas bacterias que ustedes van a ver en su curso
y que ahora justamente con el SARS-CoV-2 pues se habla mucho de si se producen anticuerpos neutralizantes, que cuánto durarán esos anticuerpos, que bueno, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos hablando de esa parte. ¿Cómo es? ¿Histamina hace parte del sistema inmune o es un anticuerpo? No, la histamina no es un anticuerpo, la histamina es un grupo desde el punto de vista químico que se llama aminas biógenas o vasoactivas y están en los gránulos de células como los basófilos y los mastocitos, que son de la respuesta inmune innata, y cuando ellos se activan y liberan esos gránulos, ahí sale histamina. La histamina se va a unir a sus receptores. Hay diferentes tipos de receptores para histamina que llaman los receptores H1, H2, H3. Los más abundantes son los H1, que están, por ejemplo, en los endotelios, en los músculos, etc. Entonces, la histamina se une e induce unos cambios. Entonces, es muy importante en las alergias. Muchos de los síntomas que nos dan en las alergias se debe a la acción de la histamina sobre los endotelios y sobre otros órganos y otros tejidos. ¿Listo? ¿Sí? Señora. Bueno. Otra función de los... ¿Sí? Cuéntame. ¿Jorge? Sí. Dime, Jorge. ¿Podría explicar otra vez lo de la parte de las alergias y la histamina? Ya. Hay unas células que yo le mencioné en la respuesta inmuninnata, pero que no entré en detalles en ella. Pues la verdad, por cuestión de tiempo, tengo que priorizar alguna información que se llaman los basófilos y los mastocitos. Esas células tienen unos gránulos, ¿sí? Así como yo les mostraba pues para el neutrófilo que por acá aparece, ellos tienen unos gránulos. Y en esos gránulos ellos almacenan una molécula que es la histamina, ¿sí? Entonces cuando esas células, por ejemplo, ellas tienen receptores, reconocen los alergenos, por ejemplo, una proteína en la caspa del perro, en el pelo del perro, del gato, o del alimento, ¿sí? O del insecto cuando nos pica, etcétera. Todo lo que, esas moléculas que son antígenos, ¿sí? Que se pueden reconocer. Entonces, esa célula se activa, esa activación que implica que libera el contenido de esos gránulos, de esas vesículas que están llenas de enzimas y de histamina. Esa histamina se va a unir a su receptor. El receptor, por ejemplo, está en los endotelios. Entonces, activa los endotelios, eso hace que haya vasodilatación, ¿sí? ¿Y eso a qué lleva? A que se libere óxido nítrico desde el endotelio, las células puedan pasar a los tejidos y, por ejemplo, aumentar la producción de moco, ¿sí? Por eso en alergias, por ejemplo, el tracto respiratorio, pues se aumenta el moco, hay toda esta congestión nasal y todos esos cambios que se dan cuando la histamina se une a su receptor que está ubicado en diferentes tejidos, como los endotelios, el músculo, también, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Por eso en las alergias también puede darse la diarrea, etcétera. Ahora sí, Jorge. Gracias. Bueno. Otra función de los anticuerpos, además de la neutralización de microorganismos y toxinas, es la ozonización, que va a mejorar la fagocitosis, algo que se llama la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que la abreviatura, si ustedes la encuentran, es ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y va a activar un sistema que son un poco de proteínas que se llama el sistema del complemento, ¿sí? Y a través de eso pues también hay otras funciones. Por supuesto, como les decía, pues el sistema del complemento no lo vamos a ver en este curso así. La próxima semana aquí les voy a mostrar unas funciones porque pues normalmente en el curso, por ejemplo, de medicina nos gastamos 3 horas hablando solo del complemento, ¿no? Porque son más de 30 proteínas que se van activando de una manera secuencial. Entonces, estas son las funciones que pueden cumplir los anticuerpos.
Ahora, no todas las clases o isotipos de anticuerpos cumplen todas las funciones. Por ejemplo, la neutralización la cumplen o son capaces de neutralizar la IgM, la IgA y la IgG. Esta es la menos eficiente. Estas son mejores anticuerpos neutralizantes. La ozonización solo la hace la IgG, la única que puede cumplir esa función. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también solo la hace la IgG. Entonces ya están viendo pues, que la IgG como que es la que más funciones puede cumplir. Y la activación del sistema del complemento lo pueden hacer la IgG nuevamente y la IgM. Y en este gráfico no aparece porque si ustedes son curiosos dirían, bueno, ¿y la IgE dónde está? No lo está mostrando. En este gráfico no está, pero la IgE puede activar eosinófilos, ¿sí? Que es otra célula que no les mencioné mucho acá. Y es importante para parásitos, esos grandes como nemato, que les decías, lombrices, ¿sí? Que están dentro de un grupo grande que llaman los helmintos, que son los parásitos que pueden ver prácticamente a simple vista. ¿Ustedes han oído hablar o han visto la tenia o que a veces en los pueblos la llaman la solitaria? Que dice, uy, come más que una solitaria. Sí, profe. Bueno, ese es de ese grupo de los helmintos, que es verdad que puede inclusive medir algunos metros, ¿no? Sino que esos parásitos son como si uno cogiera un pitillo y uno se ponía a jugar y la va doblando, ¿cierto? Y el pitillo que era de un tamaño X, pues queda reducido a una mínima expresión. Entonces esos parásitos tienen así como unas divisiones, justo como cuando uno dobla el pitillo, entonces ya se pueden como juntar así o se pueden estirar. Sí, por eso es que caben pues ahí todos organizaditos pegados ahí a la mucosa del intestino. Hay otros que miden solo centímetros, como el caso de los más comunes, que son las lombrices, los ascaris. ¿Listo? Entonces la IgE activa los eosinófilos, él libera todo ese contenido de sus gránulos y esos gránulos van y le dañan como la cubierta externa del parásito, que se llama el tegumento para esos parásitos, y lo dañan y pues también entonces hay todo un desbalance de agua, de iones, y por ahí puede llevarlo a su destrucción. ¿Listo? Entonces, estas son funciones de los anticuerpos y aquí les estoy mostrando, ¿sí?, cuáles de las clases o isotipos cumplen esa función. Entonces ustedes ya se imaginan, dependiendo de la inmunoglobulina y la cantidad que uno tenga, cómo pueden ellos funcionar. Y voy a hablar primero de la neutralización. ¿Sí? Porque la IgM es menos eficiente. ¿Esta? Sí. Porque la IgM se produce, la respuesta inmune, la primera vez que un linfocito, en este caso un linfocito B, reconoce el epítope para el cual es específico, se llama una respuesta inmune adaptativa primaria. Entonces, esa respuesta es más demorada en el tiempo también y la IgM, digamos que no tiene tanta afinidad por el microorganismo, entonces no funciona muy bien. ¿Listo? Y además es como la primera vez que hace todas esas interacciones y eso le quita eficiencia. Eso es como cuando pues uno maneja el carro por primera vez o la bicicleta o la moto o por ejemplo que comienza uno un curso, ¿cierto? Hay que Como un bebé. eso, como un ritmo, exacto. Entonces tiene que aprender, ¿listo? Entonces la IgM, que es esa primera que producimos y que tenemos en nuestra sangre la primera vez cuando uno es bebé, no, por eso no es tan buena. Luego, cuando Ellas uno siempre va se quedan como IgM o se transforman en otra. se transforman. Eso era lo que le iba a decir. Luego, cuando uno ya
se enfrenta por segunda vez a ese mismo microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Entonces, ahora hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio que se llama el cambio de isotipo, porque acuérdense que estamos hablando de 5 clases o isotipos. Ese cambio de isotipo, ¿sí? Implica que esta IgM cambia y puede cambiar a ser IgG o a ser IgA o a ser IgE. Nunca a ser IgD. Luego si quiere le explico por qué, pero no por ella. Entonces ella cambia. ¿Pero qué cambia? Eso es todo un mecanismo genético que ocurre, que lo que hace es que esto que está en azul, ¿sí? Se deja de producir, no se produce más, y digamos que se va a producir una IgG, entonces se produce esta parte azul de la IgG, ¿sí? Y como que se pega con esto rojo de acá. ¿Listo? ¿Esto rojo qué es? Esto rojo es el sitio por donde reconocen el epítope, y tiene que reconocer el mismo epítope. Entonces, por eso esto permanece, y lo que se cambia es el resto. ¿Para qué se cambia? Por ejemplo, pues ahí viene, mire usted la IgG, es una buena anticuerpo neutralizante, o puede hacer opsonización, o puede inducir esto, o también puede activar el sistema del complemento. Entonces, dependiendo de lo que se necesite frente a un microorganismo y dónde está ese microorganismo, se hace ese cambio o a IgG, o a IgE, o a IgA. Que más o menos más adelante les voy a explicar, como ya con ejemplos, ¿sí? Para que quede más claro por qué uno necesita hacer esos cambios. Gracias, profe. Aquí ustedes tienen que imaginar que son cadenas polipeptídicas. Cuando digo que no se producen más, es porque los genes que codifican para ellas, digamos, como que se silencian, y entonces ahora se transcriben otros genes que van a codificar para esta parte azul de esta, o esta parte azul de esta, o esta parte azul de esta. Bueno. Y ya para ir terminando, ¿cierto? Y esa otra parte del IgM, esa parte azulita, ¿qué sucede con ella? Se degrada. Como son cadenas Ok. polipeptídicas, enzimas que corta y se degrada. Y los genes, digamos, como que se silencian, entonces ya no los vamos a tener disponibles para ese epítope, pues, en particular, ¿no? Para ese. ¿Listo? Vamos en la próxima clase, porque también es interesante, vamos a mirar en qué momento nosotros comenzamos a producir los anticuerpos, ¿sí? Desde el momento de la concepción, en qué momento ya podemos ir teniendo nuestro sistema inmune que comience a funcionar. ¿Sí? Bueno. 5:50. Vamos a dejar hoy por aquí, ¿sí? Por lo que pues se comenzó desde las 2 de la tarde hasta las 6. Hoy había como esa hora extra, porque la verdad un curso los lunes, y solo los lunes, eso es un desastre, porque, y sobre todo que tenga 3 horas, ¿no? Y con todos los lunes festivos. Entonces toca hacer estas jornadas tan largas que la verdad a veces no son muy pedagógicas. Pero la próxima clase sí tenemos solo inmunología, solo conmigo, de 2 a 5. Entonces allí pues continuamos, les explico las funciones y vamos a mirar las funciones del linfocito TCD4, del linfocito TCD8 y algo como les he dicho, en qué momento comenzamos a producir anticuerpos y a responder, y algo sobre la memoria inmunológica, que es muy importante para vacunas. Ustedes van a tener un taller, ¿sí? Vamos a tener un taller sobre vacunas. Entonces, quiero dejarles algunos aspectos claros sobre eso. ¿Listo? Profe, usted de pronto ahora nos deja algunos puntos como que podríamos ver antes de la clase, como... Sí. Traten de leer en un libro que se llama, el que ustedes ven acá, mire, Abbas, libro de la inmunología celular y molecular de Abbas, está en español.
Hay una versión, la más nueva, la 9ª edición, pero de hecho esta es de la 7ª porque la 9ª tiene el mismo gráfico. Una de otras cosas que se han cambiado. Pero búsquense en la, creo que hasta la 8ª se puede mirar en internet y lean el primer capítulo. En el primer capítulo hay mucho de esto, que es un PAN, que es un DAN, que es un PRR, que es un antígeno, que es un epítope. Hablan de los linfocitos TCD4 de forma resumida, de los linfocitos TCD8, algo de los anticuerpos. Entonces allí pueden mirarlo. Pueden leer también, hay una inmunología de unos autores paisas antioqueños que se llama la inmunología de Rojas, que ya va como en la edición número 18. Pues allí también hay esta información. Entonces, ahí también pudieran leer. Hay otro libro, pero ese sí es la edición que se llama ¿Cuál fue el último que usted dijo? ¿Rojas qué? La inmunología de Rojas. Estos gráficos pues son de este libro, ¿no? Del de Abbas. En el programa, si ustedes ven, hay 2 inmunologías de Abbas, ¿sí? Hay una que se llama la inmunología celular y molecular, ahí está escrita, que es esta, y hay otra inmunología que también el autor es Abbas y se llama la inmunología básica, creo que se llama, conceptos y algo así. Esa también la pueden encontrar, esa creo que estaba digital en la universidad. Si no, la pueden encontrar por internet, que también es una versión como resumida de esta otra libro de Abbas, y allí también hay una muy buena información, muy precisa. Entonces, si ustedes ven el primer capítulo y pueden buscar en el índice de anticuerpos e ir a mirar un poco lo de los anticuerpos, las funciones. Chévere que lean para la próxima clase. ¿Listo? Sí, Listo, señora. profesora, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, que estén muy bien y nos veremos live. Si de pronto tienen alguna duda, la profesora María Aurora dijo que le iba a dar creo que el correo, la información del asistente de docencia. ¿Sí? O si no, Dijo pues... que él nos iba a enviar un correo. Ah, listo. Si no, mi correo es mi nombre, como está ahí escrito, Anilsa. ¿Sí lo ven, cierto? ¿Sí? ¿Donde yo aparezco? Sí, profe. Sí, señora. Es Anilsa, todo minúscula, .bonelo, este es mi apellido, primer apellido, @correounivalle.edu.co. Sí, Anilsa.bonelo y el resto pues el correo Univalle. Yo sí les pido que se identifiquen, por favor, dice, mire, yo soy del curso de microbiología, enfermería, si alguien me escribe, porque pues tengo bastantes cursos y coinciden nombres, ¿cierto? Siempre en todos los semestres es muy frecuente que se repitan nombres y apellidos de los estudiantes. Entonces, por allí se pueden, si alguien tiene que colocar algo. O también en el Classroom que la profesora Palma, la coordinadora, colocó, pues allí también, como yo tengo acceso, pues ahí pueden colocar información o preguntas. Vale, Bueno, profe, gracias. entonces que acaben de pasar un muy buen día, un semestre con mucha energía, de muchos aprendizajes, con muchas ganas y lo mejor de lo mejor para este semestre. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Profe, antes que se vaya, le puedo preguntar algo ahorita que mi compañero se graba. ¿Sí? Ah, verdad, ¿no? La grabación. Siempre me olvida, menos mal que no he hablado nada malo de nadie.
¿Puedo cerrar la presentación o necesitas que tenga la presentación?